Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, en esta mañana de mayo, en la cual vamos a estar conversando hoy con Romina Balaín, que ahora les voy a dar mayor detalle y a presentarla con un poco más de profundidad, quien ya nos ha acompañado el año pasado. Tuvimos, recuerdo, oportunidad de tener también este tipo de encuentros dentro de este ciclo que instrumentamos en esta normalidad que nos llevó muchas veces a ir de aquello que teníamos tan acostumbrado, aquella presencialidad que nos tenía tan acostumbrados en los diferentes eventos del año, a esta virtualidad. Agradecerle a todos quienes se van por allí conectando, darles la bienvenida. Hoy Romina nos propone hablar de un tema que nos parece de suma importancia y que por allí agrega una palabrita que la venimos viendo con mucha ansiedad, ¿no? Que es el post, el post-COVID, algo que creo que en ambas márgenes del Río de la Plata y por qué no en todo el mundo, aguardamos con mucha ansiedad. Lo que sí está claro es que el mundo del trabajo en este año, en estos 14 meses, ha cambiado y mucho, y que mucho se está hablando de cuáles son las nuevas competencias, cuáles son los nuevos paradigmas, cuáles son las nuevas formas, no solamente de trabajo, sino las nuevas características que tienen que tener aquellos que intentan en este nuevo mundo del trabajo liderar. Y precisamente sobre eso es que Romina nos propone hoy este interesante webinar que lleva como título Organizaciones post-COVID, el autoliderazgo como competencia central. Les cuento brevemente de que Romina es directora de Conosur en Twins y es Managing Partner en JoinUp. Es licenciada en Administración de Recursos Humanos en la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Teología, es coach ontológico por Newfield, es posgrado de especialización en logoterapia, posgrado en logoterapia y análisis existencial por la Universidad Católica Argentina, tiene también una maestría en Sociología, una diplomatura en Metodologías Ágiles de Proyectos y Productos, y en el ámbito académico además es docente, profesora universitaria en grado y maestría en la Universidad de Buenos Aires, en UADE y en UTDT, tanto en la modalidad presencial como virtual. Además, es especialista de transformación digital, cultural, personal y organizacional, y tiene una amplia experiencia en trabajo social. Dicho esto, Romina, te doy la bienvenida y gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, muchas gracias Fernando, gracias a todos los que han podido sumarse en este encuentro. La idea es que podamos reflexionar en conjunto, ¿no?, sobre esta realidad, la que estamos atravesando y la que se va a venir. Y por otro lado, obviamente que las consultas, las dudas, los comentarios los pueden ir haciendo a través del chat o levantando la mano, o si no, al final vamos a dejar un espacio para generar un intercambio. Yo voy a estar compartiendo pantalla ahora. Ahí. Perfecto. Bueno, denme un minutito. Tengo que... Ahí va. Bueno, aquí están viendo, ¿cierto? ¿Se ve bien la pantalla? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, más que hacer una presentación, quiero compartirles una serie de apuntes, una serie de notas para que vayamos reflexionando, como les había comentado. Y un poco empezar con un primer análisis que tiene que ver con las organizaciones y el COVID, ¿no? Claramente el COVID generó un antes y un después en el mundo del trabajo, al menos como lo conocíamos hasta el momento. Y además generó la primer crisis crónica social de nuestra época, ¿sí? Entonces, no es algo que afectó a una sola región o a un país, sino fue un evento que generó una transformación en el mundo y que tuvo impacto en todo el mundo de diferente, alcance según el país y la situación epidemiológica que se dio en cada lugar. Hay un concepto que se ha mencionado bastante durante el año pasado, que es el del contexto VUCA o VICA, según cómo se traduzca, simplemente a modo de recordatorio, ¿no? Es decir, había un paradigma que decía que estábamos en un mundo VUCA, es decir, volátil, incierto, cambiante, ambiguo, y claramente COVID lo que ha hecho es que este paradigma que
en principio era una realidad palpable o tangible para algunas organizaciones o para algunos países, empezó a ser una realidad a la cual el mundo, en definitiva, se enfrentó, ¿no? Entonces este mundo cambiante, ambiguo, inestable, incierto, empezó a materializarse no solo en el plano organizacional, sino en la vida de cada uno de nosotros, frente a la incertidumbre de no saber qué es lo que sigue el día de mañana. Y digamos, lo que pasó el año pasado con la pandemia, lo que generó fue un aceleramiento, ¿sí?, de algunos cambios que se venían dando, pero que repercutieron de mayor medida en el mundo de las organizaciones, independientemente del tamaño que tenían. Esto generó claramente el auge del teletrabajo, pero también tenemos que pensar que el teletrabajo no es posible para todos los tipos de empleos, ¿no? Es decir, había organizaciones que ya habían incursionado en lo que es el teletrabajo, más asociado a algunos tipos de industrias o al famoso home working como un beneficio laboral. En la industria de, digamos, de lo que es tecnología o IT estaba mucho más desarrollado, y estaban también más familiarizados a contratar personas en otras latitudes, ¿no?, de otras partes del mundo o, digamos, de otras partes del interior de cada país. Y el teletrabajo, que para algunas empresas estaba asociado a falta de productividad, a que la gente efectivamente no trabaje y no se comprometa, estructuras que tenían una cultura de control, claramente tuvieron que adoptarlo para poder mantener la operatoria. Pero vamos a decir que el teletrabajo sí también tiene que ver o va a estar afectado por el desarrollo socioeconómico que tengan los países, ¿no? Entonces vamos a decir que hay países que su economía está mucho más relacionada con todo lo que son la industria de la tecnología, los servicios profesionales, las finanzas. Claramente en estos países ha sido mucho más fácil adoptar esta dinámica del teletrabajo. En cambio, para países que dependen en gran medida de sectores cuya, digamos, tarea principal es la manufacturería o la agricultura, vamos a decir que el teletrabajo es complejo o no posible por la naturaleza del trabajo. Más allá de la naturaleza del trabajo, también tenemos que tener en cuenta, dentro de lo que es el desarrollo socioeconómico, la conectividad a Internet, el acceso a tecnología, ¿no? El año pasado, por ejemplo, por lo menos aquí en Argentina, han surgido muchos casos de compañías en que tenían aún a las personas trabajando con CPUs, ¿no? Entonces, desmontar la oficina no era algo tan sencillo como agarro mi laptop y me la llevo. Bueno, este tipo de cuestiones que ha acelerado la pandemia, que ha acelerado el COVID, que generó una irrupción, ¿no?, sobre todo en estas empresas que tenían esta concepción del teletrabajo como algo que no iba a producir resultados o que iba a realizar que las personas de alguna forma no estén comprometidas con el trabajo. ¿Y qué les pasó a las personas? Bueno, a las personas les pasó en primer lugar que empezaron a ahorrar tiempo de su día a día en traslado, por ejemplo, hacia la organización, y también la comodidad, ¿no?, de estar desde la casa, pese a algunas situaciones. Y acá quiero marcar algunas cuestiones. Es decir, no todas las personas han disfrutado del teletrabajo de la misma manera. Una cuestión que se ha dado, ¿no?, es este tema del encierro, del no poder salir. En el caso de ustedes, el año pasado lo vivieron en menor medida que nosotros aquí en Argentina, ¿no?, donde tuvimos una de las cuarentenas más largas que ha habido en el mundo. Entonces empezó a generarse, ¿no?, la angustia de estar aislado, pero estar aislado no únicamente en la dimensión laboral, sino estar aislado en todo el resto de los intercambios sociales que una persona solía realizar, digamos, a lo largo de su mes, de su día, de su semana. Entonces, esto empezó a generar algún tipo, digamos, de, si quieren, de rechazo hacia el teletrabajo, pero no por una cuestión de que la gente no se siente a gusto trabajando de su casa,
sino porque el trabajo de alguna manera es lo que le garantizaría poder realizar algún tipo de intercambio fuera de las paredes de su casa, ¿no? Un poco cuál es el contexto, qué es lo que se viene. Bueno, el trabajo híbrido llegó para quedarse, porque cuando finalice, digamos, los periodos de confinamiento, las personas ya no están dispuestas a las horas que invertían anteriormente en traslados, a los gastos en viáticos, ¿no?, que genera el salir de casa, y muchas veces frente a esto que plantean las personas de ¿para qué voy a ir a la oficina si exactamente lo mismo que hago en la oficina en este momento lo puedo hacer desde mi casa? También vamos a decir que del año pasado a ahora, todo lo que es, digamos, la modernización en tecnología ha empezado a estar, ¿no? Donde, por ejemplo, para teletrabajar, en líneas generales se necesita más de una pantalla. Muchas personas han adecuado sus espacios a, digamos, a generar un escritorio o un lugar propio dentro de la vivienda donde poder trabajar, así como también ha habido empresas u organizaciones que han provisto de materiales digamos, a sus trabajadores para que puedan acomodarse dentro de sus hogares y poder trabajar. Esto claramente que todavía tiene seguramente muchas deficiencias, pero con el correr de los meses va a seguir, ¿no?, modificándose y optimizándose. Pero sí está claro que si hay algo que no va a cambiar, digamos, es la posibilidad de que aquellos trabajos que pueden realizarse de forma remota vuelvan 100% a realizarse en la oficina, ¿sí? Hay un quiebre que se ha generado por parte de los trabajadores en este sentido, y por supuesto que vamos a decir que habrá personas que se sentirán más cómodas luego estando mayor tiempo de la semana en la oficina, y otras que se sentirán más cómodas estando mayor tiempo de la semana trabajando desde su casa. Para aquellos que tienen niños también la posibilidad de que empiece a normalizarse el retorno a las aulas, también cambia la concepción del estar trabajando desde casa. No es lo mismo trabajar desde casa cuando tengo a mis hijos en el interior y además tengo que ocuparme de que tomen las clases de forma remota, a cuando mis hijos están ya en la escuela y en la casa, digamos, puedo disponer de mi tiempo y de mi energía para lo que es el trabajo. Eso también genera un vínculo diferente. Ahora bien, en este contexto que les decía, ¿no?, en este mundo VUCA de incertidumbre y demás, hay empresas que lideraban el mercado, ¿no?, que eran referentes indiscutidos, que aparecían, por ejemplo, en las publicaciones de Forbes. ¿Y qué pasó? En el 2020 quebraron, ¿sí? Se declararon en bancarrota. Estas son algunas simplemente de aquellas industrias que figuran en Forbes, pero hay muchas más. Y también hay muchas más industrias que han quebrado, que han estado en bancarrota y que tampoco figuraban en Forbes, ¿no? Entonces, este mundo incierto, donde había jugadores que era impensado que Hertz quiebre, ¿no? Es decir, tenía un negocio casi que cautivo, y sin embargo, ¿no?, esta parálisis que ha producido el confinamiento generó que su negocio deje de ser rentable. Lo mismo que Cirque du Soleil o todo lo que es la industria del entretenimiento o del consumo experiencial, ¿no?, o el turismo, donde es necesario que las personas realmente estén en el lugar o asistan para poder disfrutar de los espectáculos. Pero esto también ha generado, ¿no?, un poco de que las empresas, y vamos a ver ahora también las personas, tengan que ser creativas y tengan que pensar nuevas formas para poder seguir subsistiendo, ofrecer sus productos o brindar sus servicios. Y esto tiene que ver claramente con el tema que nos convoca hoy, que es el liderazgo, ¿no? ¿Cuál es la agenda que establece el Foro Económico Mundial para las organizaciones, y que esta agenda también es en consecuencia del aceleramiento que ha producido el COVID en la forma en la que trabajamos y en la forma en la que los negocios se daban? Y un poco lo que dice el Foro Económico Mundial es que para el 2025, ¿sí?, el 83% de las compañías van a tener que escalar indefectiblemente al trabajo remoto, ¿sí? Es decir, el 83% de las compañías van a tener
que adoptar de forma continua y dentro de sus políticas lo que es el trabajo remoto. Con la posibilidad que también esto brinda, porque abre un nuevo paradigma que, vuelvo a insistir, se estaba dando de a poco en el mundo de la tecnología, pero que es la falta de barreras o de fronteras para atraer talento. Es decir, yo hoy puedo contratar a personas desde cualquier parte del mundo en la medida que también tenemos incorporado y aceitado en la organización o en la compañía el trabajar de forma remota, ¿no? Es decir, el trabajar de forma virtualizada. El 84% va a tener que acelerar la digitalización y el 50% va a tener que acelerar la automatización. Es decir, en esta agenda que nos presenta el Foro Económico Mundial, lo que queda claro es que las empresas no van a poder subsistir, además, si no introducen tecnología que mejore la calidad de las operaciones que realizan en el día a día y si no mejora la calidad de las comunicaciones o las conversaciones que es necesario que se den en el ámbito organizacional para lograr los objetivos. Y miren lo que esto produce, ¿no? Es decir, el 50% de las personas en el mundo van a tener que hacer un reskilling de sus habilidades actuales. Es decir, que las capacidades que hoy tenemos para el 2025 vamos a tener que modificarlas en gran parte. Es decir, se ha acelerado tanto la introducción de la tecnología que esto va a modificar indefectiblemente mucho de las posiciones laborales que hoy conocemos como tal. Esto también lo que va a generar son nuevas posiciones laborales o nuevas fuentes de trabajo. Aquí vuelve otra vez la pregunta de qué pasa con entornos socioeconómicos donde hay altos niveles de pobreza. ¿Cómo van a ser? En realidad, aquí va a ser un gran desafío para los estados de cómo incorporamos al mundo de trabajo personas que desde el día, digamos, de hoy están por fuera de los intercambios sociales que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Bueno, en este sentido, Latinoamérica va a tener serias dificultades en cuanto digamos, es uno de los continentes junto con lo que es África, ¿no? Con mayores tasas de pobreza. Y acá hay un desafío para los estados, pero también para las personas en cuanto a las formaciones tradicionales o las habituales, empiezan a quedar de alguna forma obsoleta, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que hoy ellos están estudiando una carrera universitaria y es probable que en 3, 4 años muchos de ellos ya digamos, se gradúen, obtengan su título universitario. Pero la realidad es que en el mundo en el que ellos van a graduarse o van a obtener su titulación, lo que va a suceder de alguna forma es que estos conocimientos que adquirieron, este título que adquirieron, va a quedar ya obsoleto. ¿Por qué? Porque además los programas académicos universitarios siempre van por detrás de las necesidades de mercado, de las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, hoy no alcanza con tener un título académico, sino en cuáles son las habilidades que el mercado me está pidiendo y de alguna forma voy a tener que transformar o entrenarme para poder tenerlas. Por otro lado, lo que plantea también digamos, en esta misma perspectiva es que el 40% de las personas, ¿sí?, van a tener que cambiar sus habilidades centrales, es decir, de mis competencias core, las que me hacen, digamos, más, las que me conforman como mi propósito laboral, van a tener que ser modificadas, es decir, no únicamente hacer una actualización de mis habilidades, sino que hoy muchas de las habilidades que tengo que me dan posibilidad de emplearme, ¿sí?, van a tener que ser modificadas sustancialmente o cambiadas porque van a quedar obsoletas. Entonces, en este contexto es donde toma fuerza, ¿no?, reflexionar sobre el liderazgo y el autoliderazgo. Vamos a hablar un poquito sobre el liderazgo en sí, ¿no? Durante muchos años se ha, digamos, tenido en cuenta el concepto de liderazgo más desde un lugar en el organigrama, ¿no? Más desde
una persona que ocupa un cargo de jerarquía y que tiene gente a cargo. Y desde este lugar se ha considerado durante mucho tiempo el concepto de liderazgo. Sin embargo, pudimos ver, ¿no? Y el año pasado se puso en evidencia, que el liderazgo es un concepto mucho más que tener gente a cargo y poder conducirla, ¿no? Entonces acá aparece el concepto del autoliderazgo, que tiene que ver con las habilidades que tengo, no solo para gestionar personas a cargo, sino para gestionar vínculos, relaciones con pares o con superiores, y también para digamos, liderar, afrontar situaciones, circunstancias, ¿sí? Es la capacidad que, digamos, en cuanto yo respondo a las circunstancias que se me van a presentar, ¿de qué forma respondo? ¿De qué forma sorteo las circunstancias que se me presentan? Ahí aparece, ahí se vivencian mis habilidades, mis capacidades de liderazgo. Y vamos a ver que este concepto aplica tanto para lo que son las organizaciones como las personas, ¿no? Es decir, aquellas organizaciones que se han quedado, o muchas organizaciones que han visto afectadas sus operaciones y que se han quedado el año pasado sosteniendo el mismo tipo de negocio que tenían, claramente han tenido serias dificultades para poder subsistir, ¿no? Es decir, quienes no han podido responder al contexto que se presentaba de forma diferente cuando su actividad se vio afectada por ese contexto, claramente su subsistencia se vio en peligro. ¿Y qué les pasó a las personas? ¿No? El contexto de teletrabajo, aquellas personas que se vieron de repente un día en la obligación de estar trabajando desde su casa o de estar estudiando desde su casa, lo que empezó a suceder es que empezaron a tener que hacer uso de algunas habilidades que estando en la oficina, efectivamente quizás no ponían o no desarrollaban mucho en el día a día. Estar trabajando desde casa indefectiblemente implica autoliderarnos. Indefectiblemente implica capacidad de liderar, ¿qué cosa? Mi agenda de trabajo, mis tiempos, ¿no? No es lo mismo tener una reunión de forma presencial que tenerla por Zoom, ¿no? O tenerla por Team o por la herramienta que sea, en donde muchas veces no se visualiza, si yo no tengo determinadas competencias desde el lenguaje o desde la conversación, la emocionalidad que está atravesando la otra persona, que quizás estando en la oficina o caminando por el pasillo mientras llego a la sala de reuniones, puedo percatar de alguna manera, quizás en alguna situación emocional en la que esté la otra persona y que indefectiblemente va a hacer que luego participe en esa reunión desde un lugar diferente, ¿no? Entonces, estudiar también desde la casa ha implicado a los alumnos un cambio radical y sustancial, en términos que estudiar a distancia involucra mucho mayor uso de la autonomía, pero también de la responsabilidad. Entendiendo responsabilidad como capacidad de respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué es la responsabilidad? Es la forma en la que respondemos a las circunstancias que se nos presentan. Entonces, cuando yo estoy en el aula y hay algo que no entiendo, y el profesor tiene cierto nivel de observación, puede percatarse de que no estoy entendiendo y puede volver a explicar el tema sin que yo levante la mano o haga una pregunta. En cambio, cuando estoy estudiando a distancia, ¿no? Como por ejemplo me pasa a mí ahora, yo estoy dando esta charla, pero no puedo, digamos, haciendo la presentación, poder ver las caras de ustedes y poder percibir cómo están recibiendo esto que estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿qué le pasa a este alumno? Si no levanta la mano, si no pregunta, no tiene forma de que alguien de forma proactiva, digamos, le solucione su nivel de consulta o de respuesta. Entonces esto requiere, ¿no?, un ejercicio de, digamos, de protagonismo frente a tener que estudiar y frente a lo que entiendo o no entiendo. Bueno, lo mismo en el ámbito laboral, ¿no? Es decir, ya no estoy en la oficina para poder conversar y poder sacar
algún tema, o en el intercambio quizás surge alguna posibilidad de innovación o de repensar alguna situación del trabajo, salvo que acordemos encontrarnos a tal hora, en tal herramienta, para conversar sobre algo al respecto, ¿no? Entonces, esto nos requiere mayor protagonismo otra vez, porque si yo no genero ese espacio, esa conversación que antes en la oficina se daba de forma natural, hoy no va a realizarse. Desde aquí, por eso es importante comprender, desde mi perspectiva, que el liderazgo va a ser una de las habilidades que más se van a necesitar, no solo en este contexto actual, sino en el contexto que se viene, en esto que les decía de un paradigma híbrido, en cuanto a lo que va a ser presencial y remoto en las relaciones de trabajo. El autoliderazgo va a ser clave, ¿por qué? Porque además, este contexto de incertidumbre en el que estamos llegó para quedarse. Es decir, hoy es el COVID, ¿sí? Y hoy son estas cepas que conocemos. Y hoy estamos esperando que las vacunas hagan los efectos que tienen que hacer. Pero la realidad es que no sabemos si mañana surge una nueva cepa o si surge un nuevo virus que otra vez hagan que el mundo de alguna forma tambalee o tenga que modificar sus hábitos, ¿no? Por ende, nosotros, las personas, tengamos que modificar nuestros hábitos. Hoy hay toda una revolución con el mundo de las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Con la fintech, y esto hace que la banca, como una organización tradicional, empiece también a tener que realizar cambios de forma mucho más rápida de lo que esperaba si quiere seguir, digamos, sosteniendo su negocio o, digamos, las operaciones que realiza, ¿no? Así como, por ejemplo, el mundo de las criptomonedas tambalea algunos negocios que ya existían, financieros, también genera nuevos negocios, ¿no? Entonces, como todo lo que de alguna forma surge, hay cuestiones que terminan, pero también hay cuestiones nuevas que van a comenzar. Entonces, estos contextos nos requieren, indefectiblemente, el desarrollo de habilidades de liderazgo o de autoliderazgo, para poder, de alguna forma, responder a estos contextos volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos, ¿sí? Si no puedo desarrollar habilidades de autoliderazgo, si como organización no genero que las personas que forman parte de mis equipos de trabajo puedan autoliderarse, claramente voy a tener serias dificultades para lograr equipos de trabajo que puedan resolver, ¿sí? Digamos, las necesidades del día a día, pero a su vez también lograr los resultados o los objetivos que necesitamos cumplir como organización. Dicho esto, ¿cuáles son esas habilidades del autoliderazgo? ¿No? El autoliderazgo no es una habilidad per se, sino que es un conjunto de habilidades o competencias. Según el Foro Económico Mundial, ¿sí? Voy a empezar por aquí, diferencia que las habilidades o las competencias del futuro se pueden clasificar en 4 tipos o en 4 grupos, ¿sí? Resolver problemas, el autoliderazgo, trabajar con personas y la tecnología, el uso de la tecnología y el desarrollo. Y estos 4 tipos de habilidades luego los despliega en estas competencias. Bueno, no voy a detenerme en estas competencias, pero por esta cuestión, ¿no? Aquí no coincido con esta clasificación que se realiza en torno a que si nosotros entendemos el concepto de autoliderazgo, tiene que ver con habilidades blandas que nosotros vamos a desarrollar o a tener, digamos, apropiadas, que de alguna manera luego nos van a permitir apropiarnos de habilidades duras. Es decir, si yo no tengo estas habilidades blandas, va a ser quizás mucho más complejo que yo pueda apropiarme de habilidades duras. Ahora me voy a explayar un poco más en esto. Entonces, no coincido en esta perspectiva de que el autoliderazgo es como una competencia más a tener en cuenta, ¿sí? Simplemente es un tema de enfoque. Igualmente este material se lo voy a compartir luego para que lo tengan. Bueno, ¿cuáles son las competencias que nos va a requerir el autoliderazgo? En primer lugar, la maestría emocional, ¿sí? Cuando hablamos de maestría emocional, hablamos de alguna forma del concepto de inteligencia emocional,
¿no? Es decir, de cómo manejamos, cómo gestionamos nuestras emociones. Claramente, ¿no? El contexto del año pasado, que ha generado mucha angustia en muchas personas, es decir, personas que no han podido gestionar esta emocionalidad que trajo la situación, tuvieron mayores dificultades en sus niveles de productividad, y hasta también en el impacto que ha tenido en su salud, ¿no? Entonces, en estos contextos de incertidumbre, la gestión efectiva de nuestras emociones es clave, ¿sí? Para nuestra sustentabilidad, es decir, la propia y la de los entornos en los que nos movemos, ¿no? Cuando hablamos de maestría emocional, vamos a decir que las emociones nos predisponen a actuar, ¿no? Desde la emoción en la que yo estoy voy a tener disponible algunas acciones en lugar de otras. Y también decimos que las emociones son un fenómeno relacional, ¿sí? Es decir, las emociones son en relación con algo o alguien. El problema que muchas veces creemos que ser inteligente emocionalmente es que no habito o no voy a estar atravesado por algunos tipos de emociones. La realidad es que nosotros no podemos elegir las emociones que sentimos. Lo que sí podemos hacer es gestionar esas emociones que nos vienen, que nos asaltan, ¿sí? Por eso también decimos que las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que son funcionales o disfuncionales. Esta emoción es funcional a esta situación que tengo enfrente y que tengo que dar respuesta, o es disfuncional a esta situación que tengo enfrente y que tengo que dar respuesta. Y también vamos a decir que las emociones se dan en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Con lo cual, poder identificar qué emoción me está atravesando, poder ponerla sobre la mesa y poder conversar, es una muy buena manera de empezar a gestionar de forma asertiva mi emocionalidad. Eh, Aquí vamos otra vez al contexto de teletrabajo y en pandemia, ¿no? Es decir, hay muchos managers que al no tener desarrollado su maestría emocional, tampoco han podido gestionar de alguna manera de forma asertiva la emocionalidad de sus equipos de trabajo, ¿no? Una buena pregunta para empezar a gestionar las emociones implica preguntarle a la persona cómo está, cómo se siente. Donde íbamos a encontrar personas que estaban pasándola muy bien trabajando de su casa porque encontraban un montón de beneficios, y personas que realmente la estaban pasando muy mal, ¿no? Donde estaban colapsados por la carga de trabajo, por tener un espacio reducido, por tener que trabajar con sus hijos, o tener que hacer muchas más tareas de las que hacía habitualmente. Entonces, poder identificar las emociones va a generar además que si canalizamos de forma asertiva las emociones, tengamos menores niveles de estrés. Y si las personas que forman parte de mi equipo tienen menores de estrés, mi equipo va a tener menos niveles de estrés, y por ende también la productividad se va a ver afectada diferente, ¿no? Cuando los equipos desarrollan niveles de estrés altos, eso va a tener una repercusión indefectiblemente en lo que es la productividad, en lo que es el entorno laboral, en lo que es el clima de trabajo, ¿sí? Por otro lado, otra de las competencias que requiere el autoliderazgo es la humildad ontológica. ¿A qué hace referencia este concepto de humildad ontológica? Hay una frase del Talmud muy conocida que dice: no vemos las cosas como son, las vemos como somos, ¿sí? Esto significa que cada uno de nosotros es un observador diferente, y desde este observador que somos, por ejemplo, podemos ver el vaso medio vacío o podemos ver el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, desde el observador que somos, nos abrimos posibilidades en la vida o nos cerramos posibilidades en la vida, donde algunos ven una crisis, otros ven una oportunidad y viceversa, ¿no? Entonces, este concepto de humildad ontológica tiene que ver con ponernos en una posición de apertura, de aprendizaje. La humildad es una declaración de un límite. La humildad nos conecta con el límite, nos conecta con aquello que no podemos o que no sabemos. Y ahí hay caldo de cultivo para el aprendizaje, ¿no? Entonces, tener una perspectiva de humildad es salir de la perspectiva de la arrogancia. Hay personas que están en el paradigma de la arrogancia ontológica, decimos, ¿no?
hay personas que están, muchas veces de forma total transparente, en el paradigma de ser un controlador, ¿no? Piensen qué difícil en este contexto de tener equipos remotos, tener que liderar habitando digamos, o estando parado desde el paradigma de ser un controlador. Esta necesidad de tener que verificar, controlar, monitorear todo lo que sucede. Bueno, para un manager con estas características, claramente ha sido muy difícil poder gestionar un equipo de trabajo en este contexto. Y eso también tiene un costo emocional. Vamos a el primer punto, la primera competencia que les mencionaba. La humildad ontológica también tiene que ver en esto de no habitar el paradigma del controlador y sí el del aprendiz, en no caer en la tentación de la certidumbre, ¿no? Y esto es clave en el contexto en el que estamos. No tener certezas. Esto me permite, digamos, habitar el fluir, ¿no? Hay algunos postulados que hablan de que el fluir también hoy es una competencia muy requerida que tiene que ver con esto, ¿no? Con el poder adaptarme rápidamente a las circunstancias que se me presentan. Entonces, desde una posición de humildad ontológica, de una posición de apertura al aprendizaje, de no pararme desde las certezas, voy a tener muchas más posibilidades de poder fluir, de poder adaptarme a los desafíos que el entorno me va a traer enfrente. El learnability, ¿qué es el learnability? En español sería algo así como aprendibilidad, ¿no? Lo que también ha quedado demostrado, y seguramente a muchos de ustedes les pasó, del año pasado esta parte, cuántas aplicaciones tecnológicas han tenido que aprender que antes de la pandemia ni siquiera conocían, ¿no? O cuántos conceptos nuevos de repente empezaron a incorporar que antes de la pandemia tampoco los tenían. El learnability tiene que ver con esta capacidad de aprendizaje recurrente, ¿no? Pero además, esta capacidad de aprendizaje no solo recurrente, sino también autónoma, ¿sí? Las habilidades digitales requieren de autonomía en el aprendizaje. Muchas de las habilidades digitales que vamos a seguir desarrollando en los próximos años, no las vamos a aprender en un curso de formación, sino que las vamos a tener que aprender por cuenta propia. Por suerte también, siempre digo, en YouTube hay mucho tutorial de personas que siempre nos pueden de alguna manera orientar o responder. Pero acá una buena pregunta para hacerse es, cuando tengo que aprender una nueva tecnología, ¿cuánto tiempo me lleva? ¿No? Y esta es una buena forma de que ustedes empiecen a ver cómo están con este learnability. Entonces, learnability, esta capacidad de aprender, de adaptarse rápidamente a las circunstancias y de tomar autonomía frente al aprendizaje, ¿sí? Otra, digamos, competencia que está asociada con lo que es el autoliderazgo es cultivar el propósito. ¿Qué implica esto de cultivar el propósito? Hay un pasaje en el libro de Alicia en el País de las Maravillas que a mí me gusta mucho, que es el diálogo que Alicia tiene con el gato Kashmir, ¿no? En donde Alicia le pregunta, a Kashir, perdón, y le pregunta, ¿podrías decirme, por favor, qué camino tengo que seguir? Y el gato le dice, ¿a dónde querés ir? Y Alicia le dice, no sé a dónde quiero ir. Entonces, cualquier camino te puede llevar, le contesta el gato, ¿no? Bueno, esto es fundamental. Cultivar el propósito tiene que ver con hacia dónde vamos, cuál es mi razón de ser, cuál es mi sentido. Durante el año pasado también el tema del propósito en las organizaciones ha tomado relevancia porque, otra vez, ¿no? En contextos de incertidumbre, tener en claro hacia dónde voy, tener en claro la meta, ¿no? El para qué estoy, para qué existo, permite trascender cualquier dificultad u obstáculo que se presenta en el camino, que claramente emocionalmente nos va a golpear, ¿no? Nos va a cohibir. Entonces, conectarme con el propósito, Nietzsche decía, ¿no? Cuando tenemos el para qué podemos soportar cualquier cómo, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos en cuenta para qué estamos, para qué hago lo que hago, cuál es el propósito de mi puesto de trabajo, cuál es el propósito de mi formación, cuál es el propósito de este negocio. Bueno, conectarnos con eso nos va a dar mayor, digamos, capacidad de afrontar circunstancias adversas que vamos a tener que sortear para seguir subsistiendo como organización
o como personas que ocupan un puesto de trabajo o que quieran mantenerse empleables dentro del mercado laboral. Por otro lado, otra de las competencias digamos, que forman parte de lo que es el autoliderazgo, tiene que ver con la capacidad de hacerse preguntas, ¿sí? ¿Qué es esto de la capacidad de hacerse preguntas? En general estamos en una sociedad, digo yo, ¿no? Que estamos muchas veces tan automatizadas que buscamos la respuesta, ¿no? De hecho, pensemos en cómo está configurado el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo está configurado para que las personas respondan, y si vos respondés bien, aprobás. Si respondés mal, quedás desaprobado. Sin embargo, en el mundo en el que estamos y en el que va a seguir estando, necesitamos, más que encontrar las respuestas, poder hacernos las preguntas. Cuando nosotros tenemos la capacidad de hacernos las preguntas, luego la respuesta aparece, ¿no? Pero muchas de las grandes crisis que tenemos como individuos o que tienen las organizaciones tienen que ver con la capacidad de no hacerse las preguntas correctas, ¿no? Y pensemos aquí cómo hay organizaciones que el año pasado han sido un boom o han lanzado un producto o un servicio innovador que ha tenido muy buena réplica en el mercado, y qué organizaciones, qué productos o qué servicios lanzaron y que no tuvieron el efecto que se esperaba. Y aquí sería interesante, ¿no?, el ejercicio de qué preguntas se han hecho, ¿no? Claramente cuando yo puedo hacerme preguntas asertivas, ¿no?, voy a encontrar respuestas que van a ser asertivas. Entonces, este es un ejercicio interesante que tiene que ver con salir del mundo de las certezas, ¿no?, habitar la pregunta, habitar la incertidumbre, para luego ver cuál es el mejor camino que podría tomar o la mejor acción que podríamos emprender. Para mí es bueno también fomentar en los equipos de trabajo y fomentarlos a nosotros mismos, ¿no? Esta capacidad de tomarnos un tiempo para el no saber, ¿no? Porque también en el no saber aparece la creatividad, aparecen las alternativas. Cuando todo el tiempo tengo que dar respuesta, cuando todo el tiempo tengo que habitar las certezas, pierdo creatividad, pierdo innovación. Entonces, una de las maneras de conectarnos con los procesos creativos y de innovación tiene que ver con esto de habitar la incertidumbre, hacernos preguntas, ¿no? Hacernos preguntas y esperar de alguna forma que a partir de esas preguntas vamos a encontrar las respuestas sobre los cursos de acción a realizar. Por otro lado, el desarrollo del pensamiento productivo, ¿no? El pensamiento productivo es diferente al pensamiento reproductivo. Y aquí otra vez, el pensamiento reproductivo es el que en general está instaurado en el sistema educativo, que tiene que ver con el reproducir lo que otros ya hicieron, pensaron, dijeron, ¿no? En cambio, el pensamiento productivo tiene que ver con involucrar o generar nuevos espacios, nuevas alternativas. Nuestro cerebro, esto es un principio de la neurociencia, ¿no? Nuestro cerebro, en líneas generales, tiende al principio de la economía. Entonces, cuando aprende algo, luego lo que va a hacer es repetir eso de forma reiterada, porque una vez que aprendió algo, digamos, y ese aprendizaje le generó un gasto importante de energía, luego va a tender a economizar ese gasto de energía. Entonces, en general, pensemos, cuando se nos presenta un problema, muchas veces respondemos a ese problema de la misma manera que hemos respondido veces anteriores. Esto en algunas circunstancias es efectivo, en algunas circunstancias es bueno. Sería imposible estar todo el tiempo respondiendo de forma distinta, ¿no? Ahora, es peligroso cuando caemos en esa inercia, y ahí es donde también las organizaciones pierden innovación. Nosotros, como digamos en nuestro liderazgo, podemos perder innovación cuando perdemos contacto con lo que es el pensamiento productivo, ¿no? Entonces, el pensamiento productivo tiene que ver con la creatividad, ¿no? Tiene que ver con
dar respuestas nuevas a problemas nuevos, ¿sí? Salir muchas veces del automatismo en el que hacemos lo que hacemos, en el que respondemos lo que respondemos. Y encontrarnos con nuevos espacios de posibilidades o de alternativas. Por otro lado, las competencias conversacionales. ¿A qué nos referimos con esto de competencias conversacionales? Bueno, nosotros decimos que quienes somos coach, ¿no? En lo que es la ontología del lenguaje, que es la rama de la filosofía sobre la cual se basa el coaching ontológico, decimos que el lenguaje no solamente es descriptivo, sino que es generativo. Que en nuestra forma de hablar nos abrimos posibilidades en la vida o nos cerramos posibilidades en la vida, y que desde las competencias conversacionales nosotros, otra vez, ¿no? Podemos abrirnos posibilidades o cerrarnos posibilidades. En líneas generales nos formamos como profesionales con cierto nivel de habilidades comunicacionales, pero esas habilidades comunicacionales que hemos aprendido en nuestros trayectos educativos, muchas veces no se traducen, o gran parte de las veces no se traducen en competencias conversacionales. Las competencias conversacionales nos van a permitir, el desarrollo de las competencias conversacionales, nos van a permitir coordinar acciones con otros, y coordinar acciones con otros de forma efectivas. Muchas veces vemos que no logramos los resultados que queremos, por el simple hecho de que, por ejemplo, no sabemos pedir o nos cuestan formular pedidos, ¿no? Y cada vez que yo pido hay un mundo de posibilidades que se me abre. Entonces, a veces pedimos sin pedir, dando por sentado de que el otro, de alguna forma, tiene que darse cuenta de aquello que yo estoy necesitando, ¿sí? Y otras veces pedimos, pero pedimos sin establecer las condiciones de satisfacción de ese pedido. Entonces, cuando obtenemos lo que de alguna forma queríamos, no nos satisface, no es lo que esperábamos, o no cumple las condiciones mínimas que necesitábamos. Pero la pregunta aquí es, ¿establecí esas condiciones mínimas? ¿Las mencioné, las dije? ¿Sí? Entonces, las competencias conversacionales tienen que ver, por un lado, con poder establecer pedidos efectivos y asertivos. Por otro lado, tiene que ver con poder establecer algunas declaraciones, vamos a llamar desde el lenguaje, que son básicas, ¿no? Como la declaración del no. Fíjense muchas veces qué costo pagamos en nuestras vidas por no poder declarar el no. El no tiene que ver con el poder poner límites, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no pueden delegar, o hay personas que se sobrecargan de trabajo por el hecho de no poder decir no, o por no poder negociar, ¿no? El no muchas veces no es un no rotundo, sino es no puedo para hoy, puedo la semana que viene, ¿no? O la reunión, ¿para qué voy a poner la reunión hoy si en realidad no hay apuro, y si la pongo la semana que viene voy a llegar mucho más tranquilo y puedo concentrarme en esto que tengo que terminar ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces la declaración del no, por ejemplo, es una declaración también muy potente cuando la trabajamos y cuando la tenemos incorporada en nuestras competencias conversacionales. Por otro lado, también el constituirnos en oferta. ¿Qué es esto de constituirnos en oferta? Y es como clave, ¿no? Para el autoliderazgo. Tiene que ver con qué estoy haciendo para encontrar aquello que busco o aquello que ansío que me suceda o que me pase, ¿no? Muchas veces esperamos de alguna forma que el mundo descubra nuestras bondades, y nosotros no les contamos al mundo las bondades, las habilidades, las capacidades que tenemos. Esto algunos autores del mundo del management lo llaman marketing personal, ¿no? En donde... Aguárdame un segundito, ¿sí? Ahí está. Les decía entonces, esto del ponernos en oferta, ¿no? Esto de no esperar que nuestro jefe, nuestro manager, esta empresa, este cliente descubra lo bueno que somos, sino es qué acciones tengo que establecer, tengo que generar para que esto que estoy buscando alcanzar efectivamente suceda. ¿Qué conversaciones estoy teniendo? ¿Cómo estoy trabajando mi networking
para que efectivamente esto suceda, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy siendo con mi oferta? ¿Tengo en claro las capacidades que tengo en claro en qué me destaco, en qué soy bueno, ¿no? Bueno, esto va a ser de total relevancia para generar networking, para generar posibilidades. Y por último, otra de las competencias que es totalmente necesaria es la capacidad de desplegar el propio estado de conciencia. Es decir, estas competencias no las concibo de forma separada, sino que digamos, son un entramado, ¿no? Son un entramado que que en la sumatoria me van a dar esta capacidad de autoliderazgo. La capacidad de desplegar nuestro propio estado de conciencia tiene que ver con el estar en el aquí y ahora. Cuando yo puedo estar en el aquí y ahora, puedo tener mayor control sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre las competencias conversacionales que voy a utilizar, sobre las declaraciones, por ejemplo, que tengo que hacer, como decía, del no o declaración del sí, sobre los pedidos que tengo que formular. Cuando yo puedo desplegar mi propio estado de conciencia, puedo tener, en definitiva, mayor capacidad de accionar porque dejo de responder de forma automatizada, ¿sí? De forma, digamos, aprendida, y genero un espacio reflexivo entre la situación que se me presenta y la respuesta que voy a dar, donde voy a poder ser más asertivo o asertiva en cómo voy a enfrentar esta situación que se me está presentando, que puede ser desde un problema a nivel laboral o una conversación que tengo que tener con mi jefe o con un subordinado o con un cliente, por ejemplo. Entonces, desarrollar el propio estado de conciencia es dejar de estar pensando en lo que va a venir en el futuro, y otra vez, ¿no? Estar en el aquí y ahora. De hecho, podemos observar, ¿no?, en los últimos años cómo han incrementado las tasas digamos, de ataques de pánico o ataques de ansiedad, ¿no? El consumo de ansiolíticos, esto nos da cuenta, ¿no?, de, digamos, como personas que estamos inmersas dentro de una sociedad, los mecanismos a los cuales, digamos, estamos expuestos y que nos llevan, ¿no?, ciertos niveles de alienación que nos llevan a estar como mirando en el futuro, pensando en situaciones que todavía no han ocurrido, y que nos generan ansiedad sin estar en el aquí y ahora, sin estar en el presente. Cuando nosotros podemos estar con mayores niveles de conciencia, podemos también desplegar con mayor asertividad cada uno del resto de los puntos que les mencionaba. Como les decía, ¿no? Esto no es algo que digamos, se desarrolle de manera individual, sino que es al mismo tiempo, es un entramado digamos, de subcompetencias que voy a tener que ir trabajando para poder, de alguna forma, lograr este desarrollo del autoliderazgo. Cuando yo tengo personas que pueden desarrollar su autoliderazgo, tengo equipos que pueden desarrollar su liderazgo, su autoliderazgo, y se habla, por ejemplo, en metodologías ágiles, ¿no?, del concepto de equipos autodirigidos. Pero muchas veces pretendo, con una metodología, generar una forma de actuar a las personas dentro de una organización, dentro de un equipo de trabajo, sin antes haber trabajado en aspectos que tienen que ver más con lo individual, con lo personal, ¿no? Con esto de, por ejemplo, el concepto de learnability. Hay personas que no se sienten tan cómodas aprendiendo de forma autónoma, ¿no? Aprendiendo por cuenta propia, o que están más cómodas en el lugar, yo esto ya lo aprendí, no tengo ganas o no me gusta seguir incorporando o lo que yo sé en esta disciplina, ya sé todo lo que hay que saber en esta disciplina. Bueno, esa, decimos, ¿no?, es un enemigo del aprendizaje. Cuando yo caigo en esas trampas, ahí hay un enemigo del aprendizaje que no me conecta de alguna forma con el learnability o la aprendibilidad, ¿no?, con esta disposición a aprender, a conectarme con la humildad ontológica, por ejemplo. Entonces, de desarrollar en las personas estas competencias, ¿no?, me van a generar
personas que pueden hacer uso del autoliderazgo, que pueden o que van a poder responder a situaciones de incertidumbre, ¿sí? De forma más asertiva, tener equipos de trabajo que van a poder coordinar acciones en estos contextos de incertidumbre y por ende tener una organización que en definitiva va a poder innovar y tener mayor creatividad al momento de tener que responder a problemas nuevos que se van a presentar y que requieren estrategias diferentes a las que se habían adoptado en el pasado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay que trabajar mucho con el individuo, ¿no? Es decir, por un lado, como organización, trabajar en lo individual y trabajar en el liderazgo que hoy está en la organización para que, teniendo también el líder estas competencias, pueda de alguna forma también trabajar y tenerlas presentes con sus equipos de trabajo, ¿no? Creo que aquí lo que es clave también trabajar con las personas es que tomen conciencia de que el mundo tal como lo conocíamos ya no va a estar más, ¿no? Donde el cambio constante y cada vez más rápido y donde la incertidumbre son parte de la ecuación. Esto no necesariamente es malo, ¿no? De hecho, en general, vamos a decirlo, la incertidumbre forma parte de nuestra vida. Simplemente que, digamos, en el relato de la modernidad hemos intentado de alguna forma resguardarnos bajo esta idea de control o bajo esta idea de certeza, ¿no? Es un mecanismo de defensa, en definitiva, que hemos adoptado las personas. Pero abrazar la incertidumbre es algo bueno, es algo que me permite hasta andar más liviano para responder a los desafíos que se me presentan. Con lo cual, como les decía, como ejercicio a realizar es trabajar con el liderazgo que puede incorporar estos conceptos, pero también trabajar con las personas en el uno a uno para que puedan, digamos, tomar conciencia de los cambios que se vienen en el entorno y de que ya la carrera laboral, como de alguna forma la había pensado, ya quedó obsoleta, ¿no? Es decir, que la carrera laboral la va haciendo cada una de las personas a partir de sus intereses, a partir de su formación y a partir de las oportunidades que se le presentan y las que busca. Entonces, cuando yo puedo poner esto sobre la mesa, empiezo a generar conductas mucho más proactivas de las personas en el entorno laboral y a que las personas esperen menos o tengan una actitud menos pasiva o receptiva de la organización hacia el colaborador. Bueno, y en cuanto acá les quiero dejar mi LinkedIn por si quieren buscarme, y hablábamos antes, ¿no?, de la necesidad de la digitalización y de la automatización de procesos. Bueno, aquí les dejamos también, si les interesa más información sobre Twins, que es una plataforma de gestión de talento que puede ayudarlos o acompañarlos en esta introducción de tecnología que hoy decíamos, ¿no? De acá al 2025 va a ser fundamental para que las organizaciones puedan otra vez coordinar acciones de forma mucho más efectiva para el logro de resultados. Así que después, si quieren ver más información, pueden ingresar con este código QR y ahí van a poder leer más. Bueno, escucho espacio de preguntas, de reflexiones, de intercambio. Dale, perfecto. Bueno, gracias, Romina, por tu claridad y por tu don docente para acompañarnos en este proceso, que sin duda alguna no es sencillo. Yo te escuchaba y por allí se me ocurren, si hay preguntas, con mucho gusto las formulan a través del chat y se las trasladamos a Romina para que en esta parte final nos pueda responder. A mí me surgía una duda que seguramente a muchos de los que están participando, en tanto pertenecen al área de recursos humanos, les debe surgir. Por un lado, tiene que ver tal vez con el tema de la administración de tiempo. Es decir, recursos humanos tenía ya la agenda bastante compleja, con todos procesos de transformación, en un mundo que, como decías vos, cambió. Entonces, ¿cómo administrar ese tiempo? Tal vez tenga que ver con la administración de tiempo para comenzar a trabajar en este tema. Y el segundo punto vinculado a eso es, ¿por dónde empezar? Es decir, ¿cuál sería el primer paso?
Bien, buenísimo. En cuanto a cómo administrar el tiempo, creo que tiene que ver con esto, como decía antes, de parar un poco la pelota, ¿no? De salir del automatismo de lo que ya planifiqué y poder identificar cuáles son las necesidades hoy que tienen la organización o que tienen las personas. Por ejemplo, una práctica que ha sucedido en muchas compañías. Se han sostenido programas de beneficios que había en, en muchas empresas y meses después, ¿no? A partir de quejas del personal respecto de este beneficio ya en realidad no lo estoy usando o se está disponiendo dinero que en realidad yo no lo percibo como beneficio, y recién después de varios meses las compañías comenzaron a modificar o a ayornar sus programas de beneficios para brindar algo que en este contexto de trabajo de alguna forma satisfaga a la persona o reemplace. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Salir del automatismo, salir de lo que ya estaba planificado e identificar cuáles son las necesidades de la organización hoy y cuáles son las necesidades de las personas hoy, en este contexto, ¿no? Velando un poco, digamos, por la salud integral de este trabajador, porque si el trabajador está bien, digamos, ¿no? Es decir, su salud es buena. Su salud no me refiero solamente a que no tenga COVID, sino que su salud psíquica esté bien, ¿no? Va a poder responder de forma mucho más asertiva y también va a tener mayor compromiso con la organización. Cuando me sentí cuidado por la organización, respondo con mayor compromiso. Hoy una de las quejas recurrentes en muchos equipos de trabajo está haciendo que me ponen una reunión a las 7 de la mañana o me ponen una reunión a las 10 de la noche porque total estás en tu casa. Entonces las personas se la están pasando muchísimas horas trabajando y esto de alguna forma atenta contra la salud del trabajador o lo que se conoce como burnout, va a terminar produciendo burnout en muchas personas que van a estar totalmente desgastadas, porque pensemos, contexto de incertidumbre o encierro o aislamiento, más sobrecarga laboral, ¿no? Entonces, creo que Recursos Humanos tiene que centrarse en mirar justamente las personas que forman parte de la organización, qué están necesitando, pero también qué necesita la organización. Y acá voy a utilizar una terminología de metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué nos duele en este momento? Quizá lo que planifiqué hace un año atrás, hoy no me duele. Pero ¿qué es lo que nos duele en este momento? Bueno, donde encuentro un punto de dolor, ahí es donde voy a tener que enfocarme. Y otras de las cuestiones que me parece que podría sumar muchísimo, tiene que ver con automatizar todos aquellos procesos que hoy Recursos Humanos hace de forma manual y que les quitarían tiempo para realmente poder poner o agregar valor en su gestión. Y en esto también quiero decir, un poco desde nuestra experiencia con Twins, ¿no? Que en muchas compañías lo que les pasa a las áreas de recursos humanos es tengo que esperar a ver si me dan presupuesto para implementar tecnología. Muchas compañías no toman la tecnología de recursos humanos como una fuente real de valor agregado. Lo ven como un gasto y no como una inversión. Entonces, cuando empiezan a ver toda la automatización de procesos que yo puedo hacer a través de la tecnología y que ese analista, ese business partner, ese gerente empieza ahora a estar cerca de la gente, a escucharla, a recorrer la organización y poder pensar estrategias más innovadoras porque no está completando planillas en Excel, me parece que cuando se toma conciencia de eso, ahí algunas empresas empiezan a decir, bueno, vamos por este camino. Pero creo que hoy también al área de recursos humanos se le suma que muchas de las herramientas que el área necesita en las compañías se ven como un gasto y no como una inversión. Bien, y en esa misma línea, y una pregunta más para cerrar, digamos, tiene que ver con respecto a una curiosidad y opinión. Es decir, en este nuevo contexto y con todo eso que nos comentabas y lo que vemos que va a ser el nuevo escenario post-COVID-19, ¿los sistemas de evaluación de desempeño, a tu juicio, están tal como se conocían hasta ahora, digamos, están definitivamente terminados? Bueno, es una pregunta compleja de responder. Creo que por cuestiones digamos, de prácticas en empresas, los sistemas no se van a terminar así como los conocíamos, pero sí creo que la tendencia va a ser que la evaluación de desempeño como tal no va a ser el instrumento que más peso va a tener al momento de monitorear la performance de un trabajador. Hoy hay
con tecnología la posibilidad de monitorear desde diferentes aspectos la performance de un trabajador, donde yo puedo tener idea de cómo ese trabajador está, no solo desde la evaluación que le hace un jefe, ya sea por competencias o por objetivos, sino porque en realidad puedo ir traqueando desde distintos componentes, ¿no?, el hacer de ese trabajador. Por ejemplo, entonces yo puedo tener el input de la evaluación tradicional, que va a seguir estando durante bastante tiempo, ¿sí? En mi criterio va a seguir estando, vamos a seguir conviviendo con esa evaluación que todos conocemos. Pero por otro lado, puedo además tener herramientas de productividad, donde yo puedo ir viendo la performance de ese trabajador en términos de cumple con los proyectos en tiempo y forma, cumple con las tareas, tiene reprocesos o retareas. Yo puedo ir midiendo, ¿no?, a través de un sistema de productividad bien implementado, puedo ir traqueando ese nivel de performance del trabajador. Por otro lado, puedo tener sistemas de reconocimientos entre pares, ¿no?, o que tiene que ver con reforzar culturas de apreciatividad, donde cualquier persona de cualquier punto de la organización puede dar un reconocimiento a un trabajador. Y ahí también empiezo a ver, ¿no?, los influencers, mis managers reconocen a la gente o no la reconocen. Entonces yo voy poniendo distintos inputs, ¿sí?, a la ecuación, en donde yo creo que la evaluación del futuro, y sumarle además inteligencia artificial y predictiva, la evaluación del futuro no va a ser, como la conocemos, la evaluación de desempeño como tal, sino la sumatoria de diferentes inputs que me van a sacar lo que se conoce como journey del empleado, ¿no? Es decir, cómo está hoy el empleado, qué recorrido, qué trayectorias ha hecho y cómo se ve también de cara a futuro. Pero otra vez, esto va a ser imposible de alguna forma de lograr si las empresas no empiezan a digitalizar sus procesos. Hoy hay muchas compañías que, por ejemplo, todavía siguen haciendo la evaluación de desempeño en un Google Form o en un Excel. Y el primer paso es digitalizar estos formularios o esta evaluación que se hacía en papel o en Excel o en un Google Form para empezar a tener como un poco más de proceso aceitado y de, digamos, de gestión sobre esa información que con este tipo de herramientas se va complejizando. Entonces, creo que todavía va a faltar bastante tiempo para que este tipo de evaluaciones empiecen a verse reflejadas. Bien, vamos por una preguntita más que dice, siendo el autoconocimiento la base para desarrollar el autoliderazgo, ¿cómo Ujú. se aconseja trabajar ese autoconocimiento? ¿Hay herramientas o metodologías para eso? Sí, buenísima la pregunta. Desde la organización podemos desarrollar una serie de recursos para trabajar en lo que es el autoconocimiento, diferentes recursos, diferentes inputs, test, metodologías de evaluaciones de perfiles que realmente le den a la persona un input sobre su forma de hacer, ¿sí? Y después poder trabajar en sesiones con la persona para que también pueda armar planes de acción. Esa puede ser como una buena base. Nosotros, por ejemplo, hay muchas metodologías, ¿no? Nosotros trabajamos con CUDER, que además después me permite comparar, ¿no?, equipos de trabajo o líderes con sus subordinados. Entonces yo, teniendo el conocimiento de cada uno, podemos trabajar y en ver, bueno, cuando tenemos que coordinar tareas, por qué nos va bien o por qué nos va mal, qué niveles de comportamiento cada uno tiene mayor predominancia, que terminan a veces siendo un obstáculo o siendo una fortaleza al momento de coordinar acciones. Entonces, ¿qué puedo hacer para trabajar? Desarrollar recursos propios de la organización para generar esto del autoconocimiento de los trabajadores y también metodologías de evaluación de perfiles que le den un insight a la persona y que otra vez no esperar que la organización me dé un curso para, sino es, bueno, ¿qué planes de acción podemos formular o qué plan de acción podrías formular vos para trabajar estos aspectos que te quitan poder en tu gestión y para seguir reforzando estos aspectos que de alguna forma te empoderan tu gestión? Perfecto. Bueno, Romina, más que agradecidos por haber podido compartir esta mañana contigo. Seguramente tendremos oportunidad de volver a encontrarnos a lo largo de este año, que también presenta ciertas incertidumbres y que vamos a tener que seguir conversando sobre todos los desafíos que tienen las organizaciones y recursos humanos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias a todos por participar. A ustedes los estoy invitando desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas para la próxima actividad que, como ustedes saben, tiene que ver con el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad.
La Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, además del sello Uruguay Valora, que es un sello que reconoce a diferentes organizaciones de nuestro país por sus políticas laborales inclusivas, lanzó para este año la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay, siguiendo un modelo exitoso que existe en la región, en el mundo, a partir de un formato impulsado también por la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, el próximo 27 de mayo vamos a estar dando forma al lanzamiento público de la Red de Empresas Inclusivas, para lo cual los invitamos a que puedan visitar la web, es www.empresasinclusivas.org.uy, ya está allí en el chat publicado el link, y con mucho gusto los esperamos en este lanzamiento que va a contar con la participación de, entre otros, el director de OIT para Conosur, Fabio Bertranú, autoridades del BID, de la Organización de Naciones Unidas, de la Secretaría General Iberoamericana, de varias otras organizaciones que realmente trabajan e impulsan el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que están todos invitados desde ya y con mucho gusto nos vamos a volver a ver entonces el próximo 27 de mayo. El agradecimiento nuevamente a Romina Balain, a todo el equipo de Twins y nos vemos pronto. Que pasen muy pero muy bien. Chao.